Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileana Hernández, soy artista visual y asesora de matemáticas y les hablo desde la ciudad de Oaxaca, México. Quiero agradecer a la Asociación Antonio Montes que en durante estos últimos meses he estado trabajando con ellos y han estado promocionando mi trabajo. Y me invitaron a hablarles sobre mi trabajo artístico y pues les voy a contar más o menos qué onda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y demás. Em, Actualmente estudio la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. También estudio la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. Mi interés en el arte empezó cuando yo tenía más o menos 13, 14 años. Más que en el arte por sí mismo, era necesidad de hacer cosas, ¿no? Crear. Y pues en ese momento simplemente era eso, o sea, como hacer cosas. Mm, cuando entré al bachillerato, además de que estuve en bachillerato con componente físico-matemático, pero orientado al dibujo técnico, eh, pues como que sí descubrí otra forma de dibujar, ¿no? Que era el dibujo técnico. Sinceramente no me gustó porque sentía como que tenía que prestarle demasiado tiempo, demasiada atención y demás. Y me desesperaba muchísimo. Pero al mismo tiempo, o sea, estando en el bachillerato, participé en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, bueno, Olimpiada Mexicana de Matemáticas. No llegué al nivel nacional, solamente al regional. Fue el único año en el que participé, pero, o sea, me gustaba muchísimo, ¿no? Y a pesar de que me gustaba muchísimo, también me estresaba muchísimo, porque como que siempre he sido algo competitiva, entonces quería no solamente hacer las cosas bien, sino ser la primera en terminar, ¿no? Entonces, como me la pasaba estresada y esa era como la experiencia que tenía respecto a las matemáticas, como que no me daban muchas ganas de estudiarlo, ¿no? A pesar de que sí me gustaban las matemáticas. En cambio, pues cada vez que me pasaba eso, lo que yo hacía era ponerme a dibujar. Y entonces, o sea, eso es lo que me hacía sentirme más calmada, como, como que me hacía sentir mejor, ¿no? Y entonces cuando llegó el momento en que tuve que decidir qué carrera estudiar, pues me incliné por las artes. Eh, en el 2015, de hecho, fue cuando ingresé a la licenciatura en artes. Me tuve que mudar de ciudad y pues empecé a conocer nuevas cosas, ¿no? Como yo al principio solamente tenía intención de hacer, no era para nada reflexivo ni nada, o sea, como que simplemente hacer las cosas para hacerlas, ¿no? Y en la facultad de artes como que empezaron a cuestionarme mucho este tipo de cosas y así como de, no sé qué hacer, ¿no? O sea, no sé qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Y entré en una pequeña crisis por ahí, acompañada de que, pues, la cuestión esto de haber cambiado de ciudad, ya no estaba con mi familia y diversas cosas que me acontecieron. Eh, Empecé a entrar en crisis no nada más con mi trabajo artístico, sino en mi persona. Eh, Al principio, pues quienes eran mis referentes eran Kandinsky y Klimt. O sea, me interesaba tanto la figura humana como la abstracción, tanto lírica como geométrica. Sobre todo la lírica era la que más me llamaba en ese momento. Era difícil para mí como enfocarme en una sola cosa porque pues había, o sea, simplemente quería hacer cosas y de repente me gusta hacer una cosa y de repente me gusta hacer otra. O sea, y es que en parte así soy yo, ¿no? O sea, justo como que estudio artes, estudio matemáticas, o sea, artes visuales, pero al mismo tiempo también he estado en grupos de danza, ¿no? Y también he estado en un coro filarmónico y pues siempre me la he pasado como haciendo muchas cositas. Entonces yo soy así, como que hago muchas cosas con muchos temas y brinco de una cosa a otra. En ese tiempo, como por el 2017, de hecho, eh,
Estuve en contacto con varias galerías, tuve algunas exposiciones, pero justo me decían eso como de que no me enfocaba en mi trabajo, o sea, como que no tenía una línea de trabajo, ¿no? Como eso, que me saltaba de tema en tema y de técnica en técnica. Em, Como que pensar también en enfocarlo en una sola cosa, definitivamente no me gustó. No siento que vaya conmigo. También tampoco soy de planear muchas cosas, entonces sí hago planes, pero solamente a corto y mediano plazo, ¿no? No tengo planes a largo plazo. Puedo saber más o menos eh, qué me interesa en este momento y qué puede llegarme a interesar en los meses, incluso un par de años próximos, pero también tengo la conciencia de que lo que me funciona ahorita no me puede que no me funcione en varios años. Entonces, soy una persona que no hace grandes planes, ¿no? Por lo mismo, para mí es difícil em, como pensar en hacer bocetos de quiero hacer esto y entonces lo voy a pasar a lienzo, porque entonces siento como que se pierde la esencia de lo que estoy haciendo. Para mí es muy importante experimentar, em, resolver mientras hago las cosas. Claro, no es como que voy a tomar decisiones arbitrarias, sí tengo que analizarlas, pero pues los hago en la marcha, ¿no? Entonces, así es mi trabajo. Y en un principio, cuando recién empecé a dibujar, hacía muchas cosas medio surrealistas, con tintes fantásticos. Em, Cuando entré a la Facultad de Artes, como que cambió mucho mi forma de trabajar. Traté como de alinearme a lo académico, no me funcionó. No me sentí cómoda, incluso me sentí abandonada de mí misma. Y de hecho en los últimos 2 años estaba trabajando muchísimo en volver a conocerme a mí misma, a recuperar la persona que soy, porque ya no sentía que fuera esa persona. Y pues ahorita, justo con la influencia de haber ingresado también a la licenciatura en matemáticas, como que me estoy dirigiendo un poco más a la abstracción geométrica, y no he abandonado tampoco la abstracción lírica, pero en la abstracción geométrica he encontrado como ya un poco más mi camino porque pues me ha interesado muchísimo aterrizar los conceptos de la geometría euclidiana y la geometría proyectiva, en, pues utilizarlos para, para hacer creaciones artísticas. Este último año, bueno, desde el finales del año pasado, del 2019, hice algunas abstracciones como de triángulos pedales, de los puntos y rectas notables de los triángulos, es decir, el incentro, las, las bisectrices, el circuncentro, mediatrices, ¿qué me falta? Altura y ortocentro. Y, por ejemplo, hablar de triángulos equiláteros, de los sólidos platónicos, por ejemplo. Eh, y pues sí, además me interesa muchísimo el trabajo respecto al género, ¿no? O sea, pensar también en visibilizar mujeres artistas. Y pues sobre todo ese es mi trabajo ahorita. Y justo hace como unos 3 años descubrí la grandiosa existencia de la obra de Hilma af Klint. Y me siento muy identificada con ella porque, aunque sí es una abstracción, me doy cuenta de, o sea, clarísimo se nota que habla del universo, desde lo micro hasta lo macro, y, no, o sea, esos temas me emocionan muchísimo. Em, pues sí, o sea, las técnicas que más utilizo es la pintura, o sea, tanto en óleo como en acrílico, y un poco de gis pastel. También en grabado he hecho gilografía, solamente un trabajo en hueco grabado y algunos en siligrafía. Y de esos, el que prefiero es la siligrafía. Mm, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias por escucharme y gracias de nuevo a la Asociación Antonio Montes.